Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VB Access y gestión de base de datos. En el último vídeo vimos que cuando intentamos crear un nuevo artículo y poníamos una referencia que ya existía en nuestra base de datos, a intentar grabarlo nos daba un error. Y el error que nos decía es que los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque se crearían valores duplicados. Esto era así porque nosotros cuando creamos la tabla artículo, lo que hicimos, como vamos a ver aquí, es diseñarlo de tal manera que la referencia del artículo, como vemos, tenía que ser un valor indexado sin duplicados. Por lo tanto, cuando se produce una duplicidad en este campo, nos da ese error. No deja que nosotros creemos un nuevo registro con una referencia que ya existe. Para solucionar este problema, vamos a tener que revisar todo lo que es la tabla artículos dentro del campo referencia y comprobar que ese artículo que nosotros queremos grabar en la base de datos no exista ya antes. Para eso vamos a tener que ir revisando todos los registros mediante una instrucción de bucle, que veremos lo que es, y veremos a ver si esa referencia que nosotros queremos grabar ya existe. Si existe, le enviaremos un mensaje al usuario diciéndole que la referencia ya existe y no se puede grabar. Para hacer este código que vamos a crear, vamos a tener que utilizar lo que es el sistema DAO o la librería DAO, que significa objetos de acceso directo a datos. Vamos a ver una pequeña presentación lo que es esta librería y luego empezaremos con la grabación del código. DAO son las siglas en inglés de Data Access Object, que significa objetos de acceso a datos. DAO es una librería que nos permite acceder y manipular la estructura y la información de objetos que se corresponden con los de nuestra base de datos, como tablas y consultas. Existe una librería de objetos de acceso a datos más actualizada, como es ADO, cuyo significado es ActiveX Data Object. Al contrario de DAO, que solo nos permite el acceso a bases de datos relacionales, ADO nos facilitará el acceso a bases de datos externas de otras aplicaciones, como Excel o incluso una página web. Mi recomendación es que utilicemos DAO cuando queramos acceder a objetos de la base de datos en la que estemos trabajando, y ADO cuando queramos conectar con una base de datos externa. Más adelante veremos cómo utilizar ADO para realizar la importación de datos obtenidos desde una hoja de cálculo de Excel a nuestra base. Para poder utilizar la librería DAO deberemos acceder al menú Herramientas y dentro de Referencias tener seleccionado Microsoft Office 16.0 Access Database Engine Object Library. Lo primero que deberemos hacer es crear un objeto database que corresponderá a la base de datos abierta en el espacio de trabajo. Asignaremos a este objeto nuestra base de datos actual. Seguidamente crearemos un objeto recordSet, que se relacionará con un grupo de registros correspondientes a una tabla o consulta creada en nuestra base de datos. De esta manera crearemos una tabla virtual, donde podremos consultar los registros de cualquier tabla o consulta. A través de los métodos y propiedades del recordSet, recorreremos los registros en busca de la información deseada. Pues bien, antes de crear el código para comprobar si un registro o un artículo existe en la base de datos de nuestra aplicación, vamos a crear la rutina de control de errores para el procedimiento que tenemos aquí, para el procedimiento BT anular clic. Ya lo habíamos hecho para BT guardar y simplemente lo que vamos a hacer es copiarlo de aquí y añadirlo a este otro procedimiento. Hay que tener en cuenta que todos los procedimientos tienen que tener una rutina de control de error. Vamos a coger entonces la instrucción principal, que es esta, control C para copiar, venimos aquí y la pegamos. Y también aprovechamos que la tenemos creada la parte referente a la rutina que la tenemos allí, desde ExitSub con la etiqueta control error y la rutina que es el MSGBots, que lo tenemos aquí. Le damos a control C, nos venimos aquí arriba y después de la última instrucción que es esta, también lo pegamos.
y ya lo tenemos ahí. La única diferencia que tenemos es que aquí tenemos que darle otro número de procedimiento. En vez del 001 le vamos a dar 002. De esta manera, si se produjera un error en este procedimiento, se nos mandaría un MSGBots diciendo que se ha producido una excepción en el procedimiento 002. En cambio, si se produjera aquí, nos mandaría un MSGBots diciendo que se ha producido una excepción en el procedimiento 001. Bien, una vez hecho esto, vamos a crear ya ese código para controlar si tenemos una referencia que ya existe en la base de datos, y para ello nos vamos a ir al formulario crear artículo y en vez de incluirla dentro del procedimiento vete guardar, lo vamos a hacer aprovechando el cuadro de texto referencia artículo y su evento al salir, que lo tenemos aquí, al salir. Este evento, vamos a ejecutar aquí, se produce cada vez que nosotros estamos dentro del cuadro de texto referencia y salimos de él por algún motivo, ya sea haciendo clic en otro cuadro de texto diferente, con la tecla tabulación o a través de la tecla intro, si también se produce la salida. Cada vez que nosotros salgamos de este cuadro de texto se va a producir ese evento y ese evento va a llamar al procedimiento que tenga asociado. Entonces vamos a ir a diseño y dentro del cuadro de texto referente artículo vamos a utilizar al salir. Damos a los tres puntitos, le damos aquí a generador de código, aceptar, y como veis aquí abajo se nos pone un procedimiento, se nos abre un procedimiento que es el procedimiento referencia artículo, que es el nombre del cuadro de texto, y exit, que es el tipo de evento que se produce. Tenemos aquí nuestro procedimiento y cada vez que se produzca este evento se van a ejecutar las instrucciones que nosotros pongamos aquí. Bien, lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho antes, crear la rutina de control de errores. Por lo tanto, copiaremos esta primera instrucción, control C, vendremos aquí, la vamos a pegar y también copiaremos desde exit sub hasta el final. Control C, la pegamos aquí abajo y lo único que tenemos que hacer, como sabéis, es cambiar el número de procedimiento y ahora le vamos a poner el 3. Este será el procedimiento 3. Bien, y a partir de aquí vamos a crear las instrucciones para comprobar que el registro que queremos grabar como un registro nuevo en nuestra base de datos, que es la tabla artículos, no exista ya anteriormente en la tabla artículos, porque si no nos va a producir el error que ya conocemos, el error de duplicidad. Como hemos dicho en la presentación, lo que tenemos que tener presente es que para poder codificar y utilizar los objetos de tipo dado, tenemos que tener en herramientas, dentro de referencias, seleccionada la librería Microsoft Office 16.0 Access Database. Tenemos que tener esta librería marcada, si no la tendremos aquí en el cuarto puesto, la tendremos más abajo, tenemos que buscarla aquí, que está por orden alfabético, realmente, y pulsarla. Y una vez la tengamos señalada o seleccionada, podremos utilizar los objetos del sistema tipo DAO. Lo primero que vamos a tener que hacer es crear las referencias que vamos a tener que utilizar para la programación del código. Vamos a poner dim, vamos a darle de nombre existe as boolean. Bien, vamos a explicarlo en un momento. ¿Qué es una variable de tipo boolean? Pues una variable de tipo boolean es una variable que puede tener dos valores posibles, o verdadero o falso. Este tipo de variables se conocen también con el nombre de variables tipo flag, bandera, porque una bandera puede estar subida o bajada. Cuando está subida será verdadero y cuando está bajada será con el valor falso. Esta variable la vamos a utilizar para comprobar, como hemos dicho, si el artículo que queremos grabar ya existe en la base o no. Si existe, tendrá el valor verdadero y si no existe, tendrá el valor falso. Como vamos a dar por supuesto que no existe, vamos a asignarle ya el valor falso al principio. Veréis que ahora cuando yo ponga existe, le dé igual, me va a dar dos valores posibles, false y true, porque él ya detecta que esta variable es de tipo boolean. Le vamos a poner valor false, suponiendo que no existe en la base de datos. Si luego existiera, la cambiaríamos a true, a verdadero.
Vamos a crear ahora dos variables más, que son dos variables de tipo objeto. Son variables que contienen objetos y son las variables que vamos a necesitar para trabajar con el sistema DAO. La primera de ellas es la variable que contiene, es un objeto que representa una base de datos abierta, que es la base de datos que nosotros tenemos abiertas en este momento, que es nuestra base de datos factura JFC. Vamos a crearla, vamos a poner dim, le vamos a dar de nombre base DB y vamos a poner que es as DAO, y veis que cuando pongo aquí DAO y pongo un punto, la escritura predictiva ya me da las opciones. Si yo no hubiese incluido esa librería en las referencias, esto no me saldría. Entonces, aquí tenemos DAO, a poner el punto nos da las opciones. Y aquí vamos a poner database. Aquí lo tenemos, database. Bien, hemos creado una variable de tipo objeto y que contiene una base de datos, una estructura de base de datos, que es la que a nosotros ahora se la vamos a asignar como la base de datos con la que nosotros estamos trabajando. Podríamos asignarle otra base de datos diferente, pero nos interesa la nuestra porque vamos a trabajar con la nuestra. Entonces vamos a hacerlo aquí, después de la asignación de existe. Y vamos a ponerle set se tiene que poner siempre que se haga una asignación a un objeto. En este caso, la variable va a contener un objeto, por lo tanto tenemos que utilizar la instrucción set. Y vamos a poner base DB, que es el nombre que le hemos dado aquí, y la base DB va a ser igual a current DB. Current DB hace referencia a la base de datos actual, con la que estamos trabajando, es decir, a factura JFC. Entonces ya a la variable objeto base DB le hemos asignado la estructura de nuestra base de datos. Bien, seguimos. ¿Cuál es la siguiente que tenemos que crear? Pues tenemos que crear una variable de tipo recordSet, que también es una variable de tipo objeto, que va a contener esta variable o va a representar los registros de una tabla o una consulta de una base de datos, en este caso la nuestra. Por eso hemos tenido que crear esta variable, para cuando creemos el recordSet asignarle un objeto que pertenezca a esta base de datos, que es la currentDB. Bien, vamos a crearla, vamos a poner dim, vamos a darle el nombre recset, as DAO igualmente, punto, y aquí ponemos recordSet. Ahí lo tenemos, recordSet. Hemos creado una variable de tipo objeto que contiene un objeto tipo recordSet, que es un conjunto de registros que pertenecen a una base de datos. Bien, vamos a hacer ahora aquí la asignación. Igualmente vamos a poner set, la variable que hemos creado, recset, y esto va a ser igual a base DB, que es la base de datos, la variable que contiene la base de datos actual, punto, y aquí vamos a utilizar open recordSet. Aquí lo tenemos, es un método, open recordSet. Y esto lo que hace es crear un objeto recordSet en la colección de recordSets. Es decir, nosotros podemos crear más recordSets, podemos crear más variables como la que hemos creado aquí, recset. Nosotros hemos creado esta para asignarle el objeto de la tabla artículos de la base de datos de B, que es la base de datos actual. Para ello vamos a abrir aquí, vamos a poner un nombre como string, nos dice aquí, es el nombre del objeto que va a representar el recordSet, en este caso tbl artículos, ponemos las comillas, coma, y aquí tenemos que poner el tipo de acceso que va a tener. Como nosotros solo vamos a utilizar un acceso de lectura, para que sea más rápido este acceso, vamos a utilizar la opción db open snapshot. db open snapshot. Y esto ya os suena porque lo hemos utilizado el snapshot en las propiedades de los formularios. Y es un tipo de acceso de solo lectura. Bien, vamos a cerrar aquí. Damos intro y lo que hemos hecho aquí es de nuestra base DB, que es la base de datos actual, porque aquí hemos hecho la asignación, abrir un recordSet, que es un conjunto de registros de la tabla artículos para solo lectura.
Bien, podríamos crear más record sets con otras tablas, pero como solo vamos a utilizar la de artículo, basta crear un objeto tipo record set, que es este que hemos creado aquí, el rec set. Bien, a partir de aquí ya tenemos creadas las variables que vamos a utilizar y también ya le hemos asignado sus valores. Pues bien, a través de estas variables vamos a poder recorrer todos los registros de la tabla artículos para comprobar si en el campo referencia existe el artículo que nosotros vamos a grabar en nuestra base de datos o hemos decidido grabar en nuestra base de datos. Para ello, lo primero que tenemos que comprobar es si la tabla tiene algún registro o no, porque si no tiene registro no vamos a poder recorrer esa tabla, no vamos a poder hacer nada. Entonces lo vamos a hacer preguntándonos si existe o no registros en la base de datos, y esto lo vamos a hacer a través de una instrucción if. Y vamos a poner if recset, que es el conjunto de registros que hemos creado, punto, y aquí vamos a utilizar la propiedad record count, aquí la tenemos. Record count es una propiedad del conjunto de registros que cuenta la cantidad de registros que hay en la tabla, en este caso en la tabla artículos. Y le vamos a decir, si recset record count es mayor que 0, lo que significaría que habría registros, porque si fuera igual a 0, eso significaría que no hay registros, then ya tenemos nuestra instrucción if y lo que vamos a hacer es cerrarla. Yo recomiendo siempre que creemos una instrucción if, poner enseguida el end if. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos luego nos podemos olvidar de ponerlo. Y si nos olvidamos de ponerlo y ejecutamos nos va a dar un error de compilación. Luego encontrar dónde tenemos ese error va a ser un poco complicado. Entonces, para no fallar en esto, os aconsejo que cuando pongáis una instrucción if, enseguida pongáis la end if. Bien, aquí en medio es donde van a estar todas las instrucciones que se van a ejecutar en el caso de que tengamos registros. Si no tuviéramos registros en la tabla artículos, esta sentencia sería falsa, por tanto, esto no se ejecutaría y el programa seguiría a partir de aquí para abajo. Bien, ¿qué instrucciones vamos a poner aquí? Pues bien, para entender el siguiente código que vamos a utilizar, hay que comprender exactamente lo que es el recset. El recset vendría a ser, vamos a ir aquí, vamos a abrir la tabla de artículos, vendría a ser como una tabla virtual de la tabla artículos, porque aquí nosotros le hemos asignado la tabla artículos. No estamos accediendo a la propia tabla artículos, sino a una copia o a una tabla virtual que contiene todos los registros que hay en la tabla artículos. Y lo que tenemos que conseguir es, en ese record set, movernos a través de cada uno de los registros e ir comprobando el campo referencia, el valor que hay en cada uno de los campos, para detectar si alguno de estos valores es igual al valor que nosotros hemos colocado dentro del cuadro de texto referencia artículo. Si existiera una igualdad entre el valor que hemos colocado aquí dentro y alguno de los campos de los registros de la tabla artículo, entonces es cuando mandaríamos un msgbots al usuario diciéndole que ese artículo ya existe dentro de uno de los campos de los registros de la tabla artículo y que por lo tanto no se puede volver a grabar. Pero hay que entender que lo que tenemos en el record set no es la propia tabla, no es un acceso directo a la tabla, sino a una especie de tabla virtual que es exactamente igual a la tabla de artículos que nosotros hemos asignado. Pues bien, vamos a ver cómo está estructurado ese record set. Ese record set tiene dos, digamos, punteros de registros, que son dos propiedades del record set, que son la propiedad both, que significa beginning of file, que es un registro que está, o un puntero que está colocado en la primera línea de registro, que tenemos aquí, y tenemos luego otra propiedad que es eof, que significa end of file o final de fichero, y es un puntero que está colocado al final del record set. De tal manera que esas propiedades están en verdadero cuando el puntero ha llegado, por ejemplo, en el caso de eof sería verdadero en el caso de que el puntero llegara al final del record set. Y both sería verdadero
en el caso de que el puntero estuviera al inicio del record set. Es decir, son dos propiedades que marcan el inicio y el final del record set. Luego, para movernos dentro del record set, tenemos todos los métodos que empiezan por move. Tenemos, por ejemplo, move first, que lo que haría sería colocarnos en el primer registro. Move last, que por ejemplo lo que haría sería colocarnos en el último registro. Tenemos, por ejemplo, también move next, que lo que haría es que si estamos en este registro, nos movería al next, al siguiente registro. Si volvemos a utilizarlo, move next, nos volvería a este. Y tenemos move prep, que nos movería al registro previo. Todos esos métodos y esas dos propiedades que hemos visto ahora son las que vamos a utilizar para poder movernos a lo largo de los registros del record set. Y para hacerlo también vamos a utilizar lo que se llama una instrucción de bucle. Vamos a ir al código y lo primero que vamos a hacer, como hemos dicho, es movernos al primer registro, porque vamos a empezar a comprobar desde el primer registro en adelante en cada registro el campo referencia para ver si esta referencia que tenemos aquí puesta coincide con la que el usuario quiere grabar como una nueva referencia. Entonces vamos a poner aquí recset.move y aquí escogeremos first, que lo que hará será colocarnos en el primer registro, es decir, en este. Normalmente cuando se abre un record set ya el puntero viene colocado en el primer registro. Pero bueno, nosotros lo vamos a poner aquí para asegurarnos de que estamos en ese primer registro. Bien, pues una vez nos hemos colocado en el primer registro, lo que vamos a hacer es ir comprobando el campo referencia de ese primer registro. Luego, si ese primer valor que tenemos aquí no es coincidente con el que nosotros queremos grabar en nuestra base de datos, comprobaremos el del segundo registro. Si no es coincidente, el del tercero, el del cuarto, así sucesivamente hasta que lleguemos al último registro del record set. Para ello vamos a tener que utilizar una instrucción que nos permita recorrer ese record set. Y lo vamos a hacer a través de lo que se llama una instrucción de bucle. Una instrucción o conjunto de instrucciones de bucle es un conjunto de instrucciones que se repiten hasta que se produce una cierta condición. Nosotros vamos a utilizar la instrucción do until y vamos a poner do until recset.eof, que vamos a explicarlo ahora. Vamos a cerrar este bucle o este conjunto de instrucciones de bucle con loop aquí abajo. Bien, aquí vamos a poner una serie de instrucciones que se van a repetir hasta que esta condición sea cierta, hasta que lleguemos al recset.eof, al puntero de final de record set. Nosotros, recordad que ahora estamos en el primero. Vamos a ir recorriéndolo hasta que lleguemos al de final del fichero, que sería este. Entonces, para poder nosotros ir moviéndonos en cada registro, a cada vuelta del bucle, lo que haremos será poner aquí move, primero recset, que es el record set, punto move net. Move net, aquí lo tenemos. Bien, vamos a ver lo que haría esto. Lo que haría esto es ponernos primero en el primer registro, vendríamos aquí, luego comprobaría si estamos o hemos llegado al final del record set. Recordad que esto es hasta que tengamos record set igual a verdadero. Poner esto o poner aquí until record set sea igual a true es lo mismo. Si no ponemos nada, ya da por supuesto que lo que queremos es que esto sea cierto, que sea verdadero. Bien, ¿estamos en el record set EOF? No, no hemos llegado, estamos en el primero, no estamos todavía aquí. Entonces, ¿qué haría? Pues las instrucciones que tuviera aquí dentro. Por de pronto solo tiene una, que es que se mueva al siguiente registro. Entonces lo que hace es ponerse aquí al siguiente. Llega el loop y el loop lo que hace es devolver el flujo del programa, de las instrucciones, a la cabecera y vuelve a comprobar esta sentencia, esta condición. ¿Estamos en el final del fichero? No, no estamos. Estamos en el segundo, todavía no hemos llegado al final. Entonces, ejecuta las instrucciones que hay aquí. ¿Qué instrucciones hay?
recsec move next. Lo que haría sería movernos al siguiente registro. Y llegamos al loop y otra vez volvemos aquí. Y otra vez se vuelve a evaluar esta condición. Y como veis, esta condición, mientras nosotros no hayamos llegado aquí, lo que va a hacer es ir pasando de un registro a otro a través de la instrucción recsec move next. Como veis, con estas instrucciones de bucle y la instrucción move next, lo que hacemos es ir recorriendo cada uno de los registros del recursor que hemos creado. Bien, pues vamos a aprovechar esta acción de la instrucción de bucle para ir comprobando en cada vez que estemos en un registro, para ir comprobando el valor de ese campo de referencia. Y lo vamos a hacer con una instrucción if. Vamos a tabular y vamos a poner aquí if me, que hace referencia a for crear artículo, al formulario for crear artículo, punto. Vamos a coger el campo o el cuadro de texto referencia, que es referencia artículo, ahí lo tenemos, punto value, es decir, si el valor que hay en el cuadro de texto referencia artículo es igual en el recursor recsec referencia artículo, lo ponemos ahora entre comillas, cerramos aquí, then, y vamos a poner el en if, que no se nos olvide. Vamos a explicarlo. Aquí le estamos diciendo, sí, vemos que aquí nos movemos al primer registro, nos vamos al primer registro. Y ahora aquí lo que le estamos diciendo es, si el valor que nosotros hemos puesto en el cuadro referencia artículo es igual al valor que hay en el campo referencia artículo del recursor, y como recordáis nosotros estamos en el primer registro, le estamos diciendo que compruebe el valor que tenemos aquí. Con esa instrucción recsec referencia artículo le estamos diciendo que compruebe este valor con el que hemos puesto aquí dentro. Que haga una comparación de este valor con el que tenemos aquí. Y le decimos que si estos dos valores son iguales, entonces, ¿qué es lo que haremos entonces? Pues mandarle un msgbox al usuario diciéndole, oye, que la referencia que tú has puesto en el campo artículo es la misma que la que hay en el recsec del primer registro. Es lo que vamos a poner, le vamos a poner msgbox, un espacio, y vamos a poner, por ejemplo, la referencia ya existe en la base de datos. Por ejemplo, podemos poner este texto, podéis poner el que queráis. Ponemos vb, vamos a poner el critical, más vb ok only, porque es simplemente un msgbox de advertencia, para que el usuario ya lo sepa. Y vamos a poner aquí, podemos poner registro ya existe como título, por poner algo. Bien, ponemos esto y una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es que como el registro ya existe en la base de datos, a la variable existe, que es de tipo boolean, le vamos a poner el valor true. Existe es igual a true, para que sepamos que existe. Vamos a poner la bandera en alto, como diciendo que ya existe. Y como ya no necesitamos comprobar más registros, lo que vamos a hacer es salir del bucle, salir del do until. Y vamos a poner exit do. Y con estas instrucciones de aquí, vamos a poner esta un poco más arriba, ahí está. Con estas instrucciones de aquí, damos un aviso al usuario de que ese registro ya existe, que esa referencia que intentamos crear ya existe en la base de datos, y ponemos la bandera en alto. Y a la vez salimos del bucle de aquí. Ya no vamos a ir al siguiente registro para comprobar, porque no hace falta, ya hemos encontrado. Si esta igualdad o esta sentencia fuera falsa, es decir, que lo que tenemos puesto aquí no es igual que lo que hay aquí,
Entonces esto sería falso y esto no se ejecutaría. Lo que haría sería ir después del end-if y lo que haría sería moverse al siguiente registro, es decir, venir a este de aquí. Iríamos al loop, el loop nos devolvería al do until, como no estamos en el final del record set, volveríamos a realizar las instrucciones que tenemos aquí, a ejecutar estas instrucciones y volveríamos a comprobar, pero esta vez ya comprobaríamos el valor que hemos puesto aquí con el valor del campo referencia del segundo registro del record set, que sería este. Ya lo comprobaríamos con este. Luego haríamos una comparación con este de aquí. Y así se haría sucesivamente hasta que encontráramos una igualdad. Cuando esta igualdad fuera cierta, mandaríamos el msgbots, existe true en alto y exit do para salir del bucle do loop, porque ya no hace falta que comprobemos más. Bien, una vez hayamos salido del bucle, vamos a preguntarnos si existe es verdadero o existe es falso. Si existe fuera verdadero, haríamos una serie de instrucciones y si fuera falso, pues haríamos otra. Pero antes lo que vamos a hacer es cerrar el record set, porque ya no lo vamos a utilizar más. Entonces aquí pondríamos recset close y cerraríamos el record set. Una vez cerrado el record set, vamos a preguntarnos por el valor de la variable existe. Si es verdadero, es que hay una coincidencia con una referencia que ya tenemos en la base de datos, y si es falso, es que no hay esa coincidencia y podemos seguir grabando la referencia que queremos crear en nuestra base de datos. Vamos a preguntarnos entonces por el valor de la variable existe. Y vamos a poner if existe es igual a true, o sea que es verdad que existe en la base de datos, falta ponernos aquí el then, nos ha dado un error de sintaxis, o sea que existe una referencia coincidente en nuestra base de datos, vamos a cerrar el end-if, pues lo que vamos a hacer primero es deshacer el registro, mi.undo. Y con esto no dejaremos que se continúe con la grabación del registro. Vamos a comprobarlo. Vamos a ponerlo esto un poco más adelante, porque aquí pondremos una instrucción más, como ahora veréis. Vamos a ejecutar aquí, por ejemplo, crear artículo. Vamos a poner una referencia que ya existe, por ejemplo, esta que tenemos aquí. 30, 10, 101b. Le damos intro y como veis nos dice la referencia ya existe en la base de datos, porque ha encontrado una coincidencia de lo que hemos puesto aquí con una referencia del record set. Pulsamos aquí y como veis nos deshace el registro, pero como vemos nos pasa al siguiente campo, que es el de descripción. Nosotros queremos que el foco se mantenga en el campo de referencia. Pues lo que tenemos que hacer será lo siguiente: vamos a guardar los cambios, volvemos aquí al código y si os habéis dado cuenta, aquí nosotros tenemos un parámetro, que es el parámetro cancel y es de tipo integer. El parámetro cancel se utiliza para cancelar el evento que se ha provocado, el evento exit, para cancelar la salida en el campo o en el cuadro de texto, mejor dicho. Entonces, si a cancel le damos el valor 1 o true, porque true y 1 es lo mismo, y false y 0 también vendría a ser lo mismo, si le damos el valor 1 o el valor true a la variable cancel, que es un parámetro, que es una variable, pues lo que hacemos es cancelar la salida de ese cuadro de texto. Por lo tanto, aquí podemos poner cancel igual, podemos ponerle true o ponerle 1, vendría a ser lo mismo. Poner aquí true o poner 1 es lo mismo, pero pondremos true, que queda mucho mejor. Bien, vamos a probarlo, vamos a guardar, para que no nos diga otra vez si tenemos que guardar o no. Nos vamos aquí a crear artículo, nos vamos a ejecutar y vamos a poner de nuevo la misma referencia, 30, 101, 01b. Pulsamos intro, nos da el mensaje de que la referencia ya existe y al darle a aceptar nos mantiene en el mismo cuadro de texto. Ahora entendéis por qué yo he puesto o hemos utilizado para crear el código el evento exit del cuadro de texto referencia. ¿Por qué? Porque si lo hubiéramos incluido en el botón de comando de guardar, vete guardar, tendríamos que el usuario escribiría la referencia, no le avisaría de que está duplicada,
escribiría todos los datos y luego al pulsar aquí le avisaría de que esa referencia ya existe. Y le hemos hecho al usuario rellenar los demás campos innecesariamente, cuando se le puede avisar ya desde un principio. En el momento en que él ponga la referencia y ya existe, ya le avisamos y le ahorramos el tener que escribir el resto de campos. Por eso lo hemos utilizado con el evento salir del cuadro de texto referencia. Vamos a probarlo con la última referencia, esta de aquí, 140102L. Vamos a poner 14.001.02L, le vamos a dar a aceptar y como veis también funciona. Revisa todos los registros hasta que llega al último y comprueba que también existe y nos manda el mensaje. Vamos a poner una referencia que no exista, una referencia cualquiera, por ejemplo esta, la estoy inventando, con J, le damos intro y veis, no nos avisa porque ha revisado todo el record set, cada uno de los registros del record set y no ha encontrado coincidencia con lo que nosotros hemos puesto aquí. Por eso no sale el aviso. Por lo tanto, el código está funcionando correctamente. Pues bien, antes de acabar vamos a terminar el código. Igual que aquí hemos cerrado el record set, vamos a cerrar también lo que es la base de datos, el objeto database. Entonces vendremos aquí y pondremos base db.close. Una vez cerrado el record set y la base de datos, tenemos que liberar los recursos que hemos utilizado para crear estos dos objetos. Y esto lo vamos a hacer a través de set, recset primero, igual nothing. De esta manera vaciamos el record set y dejamos los recursos a cero. Y también lo haremos con la base de datos. Pondremos set, base db igual nothing y liberamos la memoria y todos los recursos utilizados. Pues bien, con esto ya queda todo el código completado, guardamos y esto es todo por hoy. En el próximo vídeo vamos a crear un nuevo formulario que será el formulario para modificación de registros de nuestra base de datos. Este que hemos creado era para la creación de registros, pues nos meteremos en un formulario para la modificación de registros. Veremos que con respecto a este formulario hay solamente unas cuantas diferencias, el resto será prácticamente igual, por lo tanto iremos bastante más rápido a la hora de crear ese formulario. Bien, esto es todo por hoy, compañeros, nos vemos en el próximo vídeo.